Esta combinación resulte en una convergencia de tiempo finito, pero el fenómeno de movimiento va a mantener esas propiedades de comportamiento asintótico. Va a estar allí, pero voy a estar compensando el otro que lo está moviendo. Para poder hacerlo, pues voy a utilizar una estrategia de control que utiliza esta representación simbólica del signo. Es decir, si conozco cómo es la evolución de esta combinación lineal, y entonces hace que me desplace aquí, ¿cómo lo puedo ver? Una variable, porque está por allí, es posición, y otra variable que está aquí en el plano es velocidad. Con esas dos variables puedo saber por dónde me muevo. Y si me estoy alejando de donde debo estar, ese signo me ayuda a compensar y voy a mantenerme en el punto específico deseado. Entonces, eso lo voy a lograr con esta estrategia, seleccionando esa señal auxiliar, y además con eso pues voy a saber que en esa variable deslizante, en esta combinación lineal de comportamientos que se están desviando de donde quiero estar, lo voy a lograr, lo voy a compensar y voy a permanecer como si no hubiera perturbaciones. Entonces, en ese sentido va la estrategia de modos deslizantes. Aquí viene una forma de sintonizar la ganancia con las herramientas que están mencionadas. Eso simplemente son hacer derivadas, hacer despejes, y eso no es ningún problema. Lo otro es una estrategia de qué es lo que necesito hacer para llegar al comportamiento que necesitaba, original. Bueno, eso son solamente operaciones. Hay algunos conceptos que se tienen que enunciar en algún otro sentido. A lo mejor aquí simplemente mencionaría que se tiene que definir una variable deslizante. Esa variable deslizante, en este caso específico, fue una combinación lineal. Es un problema que si queremos analizar algún otro sistema, no necesariamente tenemos que hacer esto. La definición de esa variable deslizante va en función del problema que queremos resolver. Entonces tenemos que tener cuidado de que no solamente utilicemos las cosas sin entender lo que estamos haciendo, porque luego caemos en esas situaciones, en esos escenarios. Entonces hay que tener cuidado y aplicar la metodología asociada que le da sentido, pues haciendo los procedimientos correspondientes, haciendo el análisis particular. Y bueno, se definen algunos conceptos como esa ley de control. Es un control por modos deslizantes que lo que permite es que esa combinación lineal sea cero y no haya cambios en esa combinación. Y de esa forma compensamos lo que puede estarlo sacando al sistema del punto de interés, al punto de origen, ¿no? A donde queremos llegar. De esa forma compensaríamos el movimiento que provoca esa desviación. Esas incertidumbres las compensamos y las vamos a compensar en un tiempo finito. Después de ese tiempo, una vez que lo alcancemos, ya va a ser como el comportamiento original. Entonces, bien, esa es la metodología. Pero entonces, cuando ya tenemos a los sistemas controlados, bueno, aquí observamos, gracias, observamos el comportamiento. Antes teníamos una evolución alrededor de ese origen. Bueno, esta es la variable de deslizamiento, va a tener ese comportamiento de cero. Avanza, por favor. Vamos a tener este otro comportamiento. Ya es igual, como si no estuviera la incertidumbre, la perturbación. ¿Sale? Entonces vamos a tener ese comportamiento a pesar de que exista esa incertidumbre. Aquí está la explicación asociada a los modos deslizantes, lo que está ocurriendo. Avanza. Igual avanza. Bueno, ¿cuál es el costo? Siguiendo esta metodología. Que como me estoy moviendo en esa superficie, estoy patinando y no me dejan caer, ¿verdad? El control no me deja caer, pues lo que tengo que hacer es que en cualquier dirección que me vaya, debo aplicar una fuerza opuesta. Y entonces, como esto se mueve arbitrariamente, para poder compensarlo debo de, con estas variables de forma opuesta por los signos, pero una frecuencia de actualización para saber en dónde me encuentro y compensar eso que me desvía. Es decir, el control resultante va a ser una señal que va a tener este fenómeno de Castañeo que se conoce como chattering, y ese es un problema, porque eso le está exigiendo a lo que me mantenga en el equilibrio. Tal vez aquí tengo un dispositivo, puedo crear un dispositivo, ¿no?, que me mantiene en una superficie deslizante, y puedo poner allí, puedo idear todo eso, puedo crear un dispositivo, un sistema mecatrónico, un sistema automotriz, ¿ah?, que me permita mantener mi ubicación en el punto de interés, a pesar de que cambie la naturaleza de la superficie. Entonces, si creo eso, ideo la tecnología, veo qué es lo que existe y integro las cosas a través de ese objetivo, si nada más lo hago así,
le voy a exigir que los elementos de actuación para la planta respondan rápidamente y que soporten los altos valores de esos niveles. Ahí dice 3, ahí dice abajo casi -2. ¿Ah? Entonces, posiblemente eso no existe tecnológicamente. Y si no existe, necesito pues poder resolver ese problema primero. ¿Y cómo lo resuelvo si eso no existe? Nuevamente uso parte del conocimiento que, si no lo tengo, pues estudio y voy en la dirección apropiada para disminuir ese problema. Pues eso es lo que hacen en modos deslizantes, ¿verdad? Y bueno, eso se trata de integrar, eso es lo que hemos estado haciendo por ya varios años. Y pues vamos avanzando todavía más. Bien. Entonces, ahí lo vemos en un acercamiento. Avanza, por favor. Avanza, avanza. Bueno, todavía más. Hay formas de poder, bueno, aquí es algo que justifica cómo lo logramos. Filtramos esa señal de control equivalente, la que estaba por allí, esa con mucho ruido, y vemos que en verdad ahí tenemos una estimación de esto que está afectando a el sistema. Esa perturbación, esa incertidumbre está allí, en promedio, y la podemos obtener y la podemos aprovechar para entonces pues lidiar con eso. Es lo que justifica el por qué esta estrategia nos permite poder compensar esas incertidumbres, esas perturbaciones. Bien, avancemos más. Ahí, tal vez antes. Gracias. Entonces, ¿qué es lo que queremos en esencia? Queremos que los sistemas que son de nuestro interés, fíjense como lo que les acabo de comentar, ese sistema no se me había ocurrido, estar en una superficie y poder diseñar un sistema que me permita mantenerme allí, como si fuera un patinador experto, ¿verdad? Porque ya dije que yo no soy nada de eso. Entonces, pues vamos a crear eso. ¿Quién quiere participar en eso? ¿Quién quiere trabajar al respecto? De aquí hasta que terminen, con ayuda de los profesores. Es una idea, tal vez hasta lo venden, no sé. Bueno, por ahí. Entonces, para esto que sirven las experiencias de este estilo. Tal vez no son tan espontáneos o participativos, pero igual y sí, tienen ese interés, ¿no? Bueno, hay ideas, y esas ideas están allí, y en cualquier momento, con cualquiera de nosotros y con cualquiera de sus profesores o de sus compañeros, esas ideas van a surgir. Entonces hay que compartir ideas, y esas ideas, pues ya si ustedes las hacen, pues muy bien, ¿no? Ya esto requiere más trabajo. Simplemente está una idea de algo que se puede hacer y lo podemos hacer. Bueno, entonces en ese sistema, si lo creáramos en su momento, operaría esas circunstancias de que no hay perturbaciones, pero queremos garantizar que nos satisface el funcionamiento de ese sistema, que nos permite mantenernos en esa superficie sin caernos. Entonces, ese sistema ya tendría su propia metodología, su propia estrategia de todas las que están por allí. Habría que estudiar, habría que entender y decidir qué hacer. Bueno, eso ya lo pondríamos en el sistema, ya estaría allí. Pero si nos cambian la superficie, y si esa superficie está en una plataforma que además tiene otras cosas, y si el que se subió no tiene mi peso, mi complexión, y se fue alguien más pequeñito, o alguien más grande, o alguien más delgado, o alguien que tiene miedo, bueno, ¿ese qué va a ser? Pues queremos que independientemente de este usuario o de esas condiciones, ese sistema pues esté dotado de algo más, que conserve el comportamiento para el cual ya funcionaba, ¿verdad? Entonces, bien, eso lo vamos a lograr, por decirlo así, con una extensión de los modelizantes en el enfoque integral, preservando los comportamientos que ya se tenían del sistema ya controlado. Eso lo explicamos de la siguiente forma. Aquí, bueno, es una descripción, también es una ecuación diferencial de primer orden vectorial, y esta ecuación diferencial de primer orden va a funcionar, va a tener una respuesta específica. Esa ecuación diferencial va a tener un comportamiento, pero claro, ese comportamiento va a estar dado por un estímulo particular para alcanzar el objetivo de funcionamiento. Ya sabemos que esa entrada es algo que se diseñó, y ya vimos, ya mencioné en el diagrama de cómo lo pudiésemos hacer, a partir de elegir algo pues en ese
en ese conjunto de herramientas, de técnicas de control, y lo que mejor nos funcione. Entonces, por eso les dije que eso lleva mucho tiempo. ¿Ah? Entonces, a lo mejor no mucho tiempo, más bien el tiempo de aprendizaje es el que están ustedes haciendo, y a la hora de aterrizarlo, pues ya dependerá también de qué tanto trabajan y dedican a esas cosas. Entonces, bien, hay un comportamiento nominal. Ese comportamiento nominal sobre los sistemas es que hay un control, y eso ya va a dar un comportamiento específico de las trayectorias. Bien, pero si vienen las perturbaciones y las incertidumbres, esas perturbaciones e incertidumbres van a presentar ese desafío que ya se había dicho. Y queremos que ese desafío pues no sea tan difícil de solventar. Pues nos apoyamos en una metodología de modelizantes integrales que lo único que van a hacer es agregar un lazo de control. Es, en esencia, si revisáramos más las cosas, veríamos que hay un montón de equivalencias en las diferentes metodologías, y debido a eso es que si estudiamos algo a profundidad, pues nos damos cuenta que lo que estamos haciendo comparte ideas o principios con otras técnicas. Y entonces, bueno, pues vuélvanse en ese sentido pues conscientes de lo que están aprendiendo y hagan las relaciones, ¿verdad? Porque en función a eso notarán que sí, efectivamente esto es un reto, hacer ese dispositivo, pero igual no es tanto el reto, porque cuando lleguen al final, si es que llegan al final, espero que lleguen al final, en el sentido del dispositivo, que todos hagan el dispositivo, lo demás ustedes, claro que tienen sus propios objetivos, pues bueno, llegaremos a ese comportamiento o a ese funcionamiento del sistema con las prestaciones, las mejores prestaciones que podamos obtener de él. Ustedes tienen ese potencial y van a ser no solamente los mejores estudiantes, sino los mejores profesionales, ¿verdad? ¿Sí? ¿Sí están de acuerdo o no? ¿Quién sabe? No sé, yo sí estoy claro de eso, que pueden ser o que serán, pero ustedes deben de creérsela. Entonces, esas incertidumbres, esas perturbaciones hay que compensarlas. Las vamos a compensar, y esto es un desafío en el diseño de los controladores, porque bueno, hay que encontrar una ley de control que además ya nos dé lo que ya hacía, y lo otro que vamos a agregar, el otro lazo, es asociado a los modelizantes, esa que está denotada por SM. Bien, avanza por favor. Hay ciertas condiciones que debemos de pedir según el modelo con el que partimos. Hay que pedirle ciertas cosas, eso hay que entenderlo, hay que revisarlo, hay que tomar ciertas consideraciones. Primero, que el sistema sea controlable. La forma en cómo vamos a estimular la acción de control para compensar las incertidumbres y perturbaciones, pues nos lo debe permitir el sistema, por eso se habla de rango por allí. Luego, que esas perturbaciones y incertidumbres representadas por esa letra Xi estén acotadas, ¿sale? Y pueden ser de cierta naturaleza. Entonces, ese enfoque pues nos va simplemente a permitir de alguna forma estimar lo que afecta al sistema, lo tomamos en consideración y se lo damos a otro controlador para que se encargue de esas incertidumbres y perturbaciones, siempre y cuando, hasta aquí no hago énfasis en eso, siempre y cuando todo esté por donde entra el control. Por eso es esa condición de que el rango de B fuera completo. Entonces, para poder hacerlo, pues vamos a la metodología. La variable deslizante pues tiene una forma específica integral, donde se aprovecha lo que el sistema ya hace. En la integral veamos que está la dinámica del sistema. Entonces, en esa dinámica del sistema, y también partiendo de las condiciones iniciales, si es que las conocemos. Es decir, vamos a poder hacer algo si sabemos qué estamos haciendo. Entonces, bueno, vamos a definir esa variable, vamos a seguir la misma metodología de modelizantes normalito, y en función a eso vamos a encontrar una ley de control, analizando cuestiones de qué es lo que ocurre en la variable deslizante, cuál es el control equivalente, las condiciones por aquí del determinante que son pues requeridas, y eso nos va a decir el control que vas a utilizar va a tener esta forma. Y eso lo vemos en las siguientes láminas. Todo este es el procedimiento, por allí, cómo le podemos hacer, cómo podemos sintonizar, avanza. Y con eso ya tendríamos una ley de control. La previa tendríamos una ley de control, pero bueno, lo podemos continuar sabiendo que aquí puede haber problemas. Hay que analizar todavía más, puede haber problemas. ¿Esto en realidad lo puedo llevar a la práctica? Sí, no, tengo que cuestionarme ese tipo de cosas. Bueno,
en estos modelizantes integrales, como se apoya en ese signo, va a seguir ese problema del castañeo, y eso se busca disminuirlo, pero manteniendo ese enfoque de que lo que el sistema ya hace con la ley de control, lo mantengamos, y simplemente el lazo que agreguemos sea uno razonable, que nos permita lidiar y llevarlo a la implementación, lidiar con lo previo que se está mencionando. Y por eso, pues bueno, hemos estado trabajando, como les decía en su momento, pues bueno, aquí están algunos participantes, coautores, colaboradores, y hay más. Está cierto conocimiento que debemos de tomar en cuenta, y con ello diseñar la estrategia de control. Con eso se introduce otro algoritmo de control, super twisting, que ya no es tan, que ya nos da la información con esa característica de alta frecuencia y de valores de castañeo, de amplitud, pues que pueden ser perjudiciales para los actuadores. Se suaviza eso porque el problema ahora se pasa a la derivada, se integra ya, y entonces ya está una suavización. Y con eso, pues bueno, aquí es notación que nos permite poder resolver cierta problemática, siempre y cuando conocemos la información, posición, velocidad en el caso de la masa, y eso lo notamos en un diagrama que está por ahí al ladito. Bueno, por ahí lo hacemos. Pero si no tuviéramos esa información del estado, lo podemos hacer de otra manera, a través de observadores, de estado, a través de aproximadores de esa señal, no solamente derivando. Hay que derivar también adecuadamente, numéricamente, con alguna metodología. Todo eso también se puede integrar para el objetivo que buscamos, tener la información que nos permite diseñar la ley de control, que cuando cerremos el lazo en el sistema, pues tengamos esas prestaciones para que el sistema nos proporcione lo que nosotros requerimos. Somos egoístas, tan egoístas, y decimos nosotros. Pero entonces debemos de pensar en otros sistemas más complejos todavía. Ese sistemita por ahí, ahorita se me está ocurriendo que se puede extender a otras circunstancias, pero eso ya lo platicaré con los que se animen. Bien. Entonces, bueno, por ahí se define esto. Hay unos resultados que nos permiten sintonizar las ganancias. Está por ahí varios investigadores. Pongo los años porque simplemente nos asocian tenemos que hacer esa búsqueda del estado de arte. Así nosotros lo hicimos. Sabemos que nos estamos apoyando en el conocimiento, que no es una generación espontánea, y siempre es así. Siempre nos vamos a apoyar en conocimiento compartido, que está ahí disponible, pero que tenemos que hacer el esfuerzo por entender las cosas, y entonces con eso pues vamos creando algo más. Esa construcción, para llevarlo a un desarrollo, no una innovación, porque ya la innovación como que quiere que sea explotado, que haya esto de por medio. Pero bueno, que hagamos desarrollos tecnológicos, pero que sí tengan esos alcances de poder solventar problemáticas de veras difíciles o de interés que resuelven a alguien, que son de ayuda para alguien. Ese tipo de sistemas son importantes. Entonces, sí hay que hacer algo, ¿no? Hay que hacer algo, muchas cosas y muchas ideas y poco tiempo. Bueno, entonces, se apoya uno en conocimiento y podemos entonces ir encontrando cómo sintonizar los parámetros del controlador, y eso, bueno, lo podemos hacer. Tenemos que hacer especificaciones de que vamos a garantizar que las cosas funcionan, no solamente que estamos integrando, ¿sale? Ese es el problema de cuando integramos, de cuando somos usuarios de herramientas, no de conocimiento, de herramientas que ya están traducidas a la actualidad, ¿no? Entonces, simplemente eso sí lo podemos hacer, pero hay que ser conscientes nuevamente. Hago énfasis en la parte de la conciencia y de conocimiento con la ciencia, para que pues ustedes y todos no perdamos el hilo en donde estamos. Bien. Si no tengo esa información, decía que a través de la salida podemos entonces pues aprovechar lo que nos dice el sistema, esa información que medimos. Ahí aparece la variable y, c por x. Estamos considerando que estamos trabajando con sistemas lineales, y debe haber ciertas condiciones que se tienen que satisfacer. Esas condiciones que se tienen que satisfacer nos van a permitir conocer la condición inicial de la que partimos, el escenario en donde estamos, para poder lidiar con eso. Entonces, por ahí vienen estas estrategias de observación que están detrás, y bueno, se van a desarrollar a través del siguiente diagrama. Ahí está un diagrama, se utiliza ahí dice COISM, es un observador. Ese controlador va a utilizar el sistema observado,
y con ello vamos a poder hacer la misma metodología previa para poder alcanzar el objetivo de control ante esas incertidumbres, esas perturbaciones, pero ya no tenemos la información del estado. Y por ahí hay un montón de estrategias que se pueden aprovechar según el escenario en específico. Es decir, cada cosa a lo mejor requiere algo muy particular, y esa cosa particular nos da una diversidad de poder trabajar con los mismos sistemas desde diferentes enfoques. Y esos enfoques se enriquecen, ¿no? Entonces, la realidad es, si queremos hacer algo, tenemos que trabajar allí. Al hacer algo, al estar metiendo las manos, pues vamos a darnos cuenta de que lo que necesitamos hacer. Entonces, metamos las manos. Aprovechemos cuando nos dejan las tareas, ¿no? Aprovechemos que no es que quiera sacar 10, sino que saco 10 porque he entendido, ¿no? Pero haciendo las tareas. Ahí nuevamente se define la variable de la superficie, en este caso es una variable virtual de deslizamiento. Se hace el mismo análisis de derivar, de comparar, de analizar la estabilidad, y se encuentra la ley de control que se busca suavizar, y eso es lo que sigue, ¿no? Avanza, por favor. Bueno, se encuentra el control equivalente, se ve que en la dinámica de deslizamiento es el mismo comportamiento original, es decir, se está preservando el comportamiento que ya teníamos. Pero el control diseñado pues va tomando ciertas formas. Esta es la forma en específico, y bueno, todo esto además pues requiere un entendimiento de lo que tenemos disponible en el sentido de medición. Hacemos uso de herramientas como el álgebra, hacemos particiones del espacio y vemos lo que se anula, lo que sigue vivo en las imágenes desde esos mapeos, y con ello decidimos qué es lo que podemos traer a consideración en ese experimento, en ese trabajo, a través del diseño, y eso es lo que buscaremos implementar. Avanza, avanza. Yo creo que 2 láminas más. Bueno, ahí. Entonces, esas son metodologías, partiendo de lo que tenemos, pensando que tenemos todo, o de lo que nos hace falta. Podemos aprovechar la información, son mediciones de los sistemas, y partimos de ciertas representaciones. Aquí partimos de ciertas representaciones porque estamos pensando, los sistemas a controlar ya tienen algo, un control que les permite hacer la tarea en particular. Aquí les presento una ecuación, otra vez diferencial, que está representando a un sistema general mecánico eléctrico. Puede ser un robot. En ese robot, sí hay que entender cómo es la dinámica, cómo funciona ese sistema. Tenemos que entender cómo funcionan las cosas, porque si no, simplemente nos presentan algo o nos piden hacer algo, y si no lo entendemos, ni siquiera vamos a saber qué integrar y cómo integrar. Entonces debemos de entender esas cosas, ¿sale? Debemos de entender eso. Bueno, aquí está una explicación en un lenguaje particular, donde se suman fuerzas, y están términos como inercias, fuerzas centrípetas, centrífugas, fuerzas de gravedad, pares y cosas desconocidas, fricciones no modeladas y otras incertidumbres por desconocimiento del sistema como tal. Entonces, ese sistema, pues bueno, queremos hacer que el robot, o que en el caso que voy a explicar, pues no es un robot, es un helicóptero que se mueve atado, que se orienta solamente, que hace efectos de guiñada y cabeceo, que sirve para la orientación, pues permite pues que nosotros nos orientemos en ese helicóptero, pero su representación sigue siendo válida esta, y también para un robot. Y entonces se reescribe el sistema de manera apropiada para abordar el problema siguiendo algún camino. Ese camino, según lo que presenté, era a través de sistemas lineales. Entonces vamos a utilizar sistemas lineales. Se puede trabajar directamente con los sistemas no lineales, eso lo están haciendo, les decía en el inicio, que es a través de la colaboración con otros integrantes que están también aquí ya. Entonces los mencionaré más adelante. Entonces tenemos el sistema, lo vamos a reescribir como un sistema lineal, pero va a ser un sistema lineal variante en el tiempo porque queremos alcanzar una trayectoria específica. Entonces viene lo que sigue es la forma de
de exigirle al sistema, de pedirle al sistema que se cumplan ciertas condiciones, de definir la trayectoria. Una vez que definimos lo que queremos hacer, ligado a una tarea, pues podemos ir averiguando las condiciones que nos permiten alcanzar el diseño del control. Para eso se trabaja típicamente en el error cuando queremos hacer el seguimiento. Definimos la dinámica de error de seguimiento. A través de la dinámica de error de seguimiento vamos a elaborar la metodología presentada para presentar la ley de control correspondiente, que robustece otra estrategia de control ya diseñada a través de una metodología LQR. Por ahí avanza. Está la dinámica representada como un sistema lineal, pero variante en el tiempo. Avanza. Y ahí se hacen ciertas suposiciones sobre eso, es decir, lo mismo que se presentó en la metodología general, aquí se pide y además se cumple en el sistema. Avanza. Y entonces, pues diseñamos lo necesario para analizar que la dinámica de error, el error va a ser cero. Es decir, vamos a seguir la trayectoria en el caso específico del ejemplo que se va a mostrar. Y luego una aplicación práctica. Avanza. El problema, ya sabemos que tenemos que seguir una trayectoria en tiempo finito, en presencia de incertidumbres y perturbaciones. Esas incertidumbres y perturbaciones pues van a estar aquí representadas. Seguimos la estrategia presentada a través de los diagramas. Hacemos en esencia lo mismo, el análisis, que no le estoy diciendo bien a bien cómo hacerlo, pero que tenemos que seguirlo, ¿no? Entonces, ¿por qué no se los digo bien? Porque si no nos tardamos un curso completo de control, ¿sale? Y un curso completo que necesitamos los cursos previos de control. Entonces, pues no. Avanzamos. Bueno, no tenemos la información, utilizamos un observador de la información que nos hace falta, que nos va a permitir diseñar el controlador. Ese controlador entonces va a tener una forma muy específica de un algoritmo que no va a presentar ese fenómeno de castañeo de alta frecuencia, que se va a suavizar, y se sintonizan las ganancias siguiendo este lema para el observador, y eso se utiliza para entonces robustecer al sistema, el sistema en el sentido de la dinámica del error, para garantizar que seguimos las trayectorias que le vamos a imponer al sistema. Para eso se define esta variable de deslizamiento virtual. Ahí hay esta es una variable dinámica, y entonces el análisis comentado de ver cómo diseñar ese controlador sigue siendo el mismo, no cambia. Por eso es que se tiene que partir de forma general y luego ir a los problemas. Pero los problemas nos indican qué es lo que debo de tomar en cuenta y qué no tomar en cuenta. Cómo mejorar las cosas. Por eso decía que en la práctica, como dicen, que la práctica hace al maestro. Entonces hay que practicar mucho. Avancen. Entonces, bueno, ya ponemos la ley de control. La ley de control es esta forma integral, está basada en el algoritmo Super-Twisting, propuesto por allá por Levin en ese año del 93. Y pues tenemos que poner condiciones de cómo sintonizar los parámetros. Eso lo hicimos en el trabajo que está siendo mencionado. Bueno, aquí no está mencionado, pero bueno, eso es asociado a una conferencia hace, ¿qué? 5 años. Hace 5 años aproximadamente. Y bueno, se analizó ese sistema, se robusteció en el sentido de movimiento, ligado a la metodología de considerar sistemas variantes en el tiempo. Eso después mejoró y se trabajó todavía más y se publicó ya en un journal en el 22. Bueno, entonces por ahí aparece esos resultados en la literatura. Y bueno, vamos a aplicarlo. Partimos de un robot, no es un robot, de un sistema mecánico eléctrico que se puede representar como esas dinámicas en general, y es un sistema no lineal. Algunas cosas que hay que aprovechar de las no linealidades, las aprovechamos. Y bueno, aquí tenemos dos variables de interés, es dos lados de libertad, dos ángulos que nos van a permitir orientar al robot. Entonces, con esos dos datos vamos a poder, al helicóptero, lo vamos a poder orientar, y eso simplemente se basa en simulación. Vamos a definir una trayectoria nominal, vienen parámetros del modelo, avanza, que le dan significado. Esos parámetros están ligados a un diseño. Si queremos construir el dron, actualmente varios de sus compañeros quieren construir drones y tienen que tener un significado crucial que les permita volar. Entonces no solamente es tampoco integral, ¿no? Entonces, bueno, ya hay frames que nos permiten hacer eso y nos facilitan la vida.
Pero hay de todos modos que pensar qué es lo que estamos haciendo, porque si no, cuando le demos las fuerzas de empuje, cuando lo queremos sustentar de forma apropiada a través de los estímulos de velocidad de los motores, pues ese puede chocar o no elevarse, o se puede ir de lado. Entonces, aquí queremos que ese helicóptero que está atado se mueva siguiendo una orientación específica, ¿vale? Entonces, para poder hacer eso, nominal, el que sigue la trayectoria pasa en la simulación. Bueno, pues entonces eso lo diseñamos con otra estrategia de las que están por allí en la literatura. Nadie lo creó de nosotros, eso lo hicieron mucho antes. Entonces está una metodología que se llama LQR, en lugar de asignación de polos, el LQR, que minimiza un índice de costo para que sea más eficiente lo que se está haciendo, y entonces esa estrategia se implementa y se observa que, bueno, este es en simulación, se va a seguir el comportamiento asociado a ese movimiento de las señales en específico. Tal vez no tiene ningún significado, estoy consciente de eso, y espero que lo noten en la parte de implementación, eso sí. Entonces, veamos que se va a seguir cuando vienen las perturbaciones, las incertidumbres, ¿qué ocurren? Que esa simulación y la implementación, pues físicamente esas incertidumbres y perturbaciones van a ser posiblemente ráfagas de viento, o que tal vez se torció una hélice, cambió un parámetro, o que los sensores ya no están dando la información apropiada, hay ruido. Entonces eso, al momento de pensar que eso que compramos en una empresa que se llama, no lo tenemos pues, pero lo vemos y hicimos uso de ello, entonces si eso sabemos que lo usamos bien, lo usamos, hasta lo cuidamos para que no se dañe, independientemente de eso, va a llegar el momento en que las cosas van a cambiar. La estructura, los parámetros del sistema, van a aparecer incertidumbres, esos detalles que mencionaba, las ráfagas, la torcedura de las hélices, descomposturas de algo, fallas, va a provocar que cuando lo activemos y ahí queremos orientar para ilustrar cómo hacemos las cosas cuando estamos conduciendo, cuando están navegando, los que hacen el manejo de estas naves, de estos vehículos, allá físicamente, esto se puede utilizar para entrenar, ¿no? Entonces, notarían que no pueden, a pesar de que sean expertos, no pueden mantener la trayectoria porque están esos fenómenos presentes. Esa es la realidad. Entonces, bueno, le pedimos ayuda a alguien de control y cualquier otro ingeniero que sepa control para que cree en ese sistema los lazos auxiliares que permita compensar esa situación. O simplemente reparamos el helicóptero o compramos uno nuevo. Al final, ¿qué dinero hay? Entonces, ya le implementamos la ley de control y vemos que va a estar este fenómeno nuevamente de chattering reflejado en la parte del observador, porque no teníamos información, también hay sensores que se necesitan. Y entonces, bueno, a pesar de eso, al hacer uso de estas mediciones en la ley de control, pues eso se va a alcanzar el funcionamiento. El funcionamiento como si no hubiera incertidumbres ni perturbaciones, es decir, le estamos ayudando a este navegador, si fuera la realidad, le estamos ayudando al conductor del vehículo que alcance su tarea. Pero bueno, los accidentes pasan. Entonces esto también, no solamente nos debemos de conformar con esto, hay que analizar, hay que siempre mantener el funcionamiento de las cosas y entonces por allí podemos saltar a otros niveles de aplicación siguiendo con la misma herramienta. Tal vez fallas, ¿no? Tal vez que el sistema sea actualmente muchas cosas que vienen de otras áreas de conocimiento se empiezan a converger y queremos que los sistemas sean resilientes. Ustedes tienen que ser resilientes también. Todos tenemos que ser resilientes y para poder hacer eso, en esa dinámica tiene que ser más ágil. Tenemos que cambiar nuestros tiempos de operación. Y entonces, de esa forma, nos volvemos resilientes en el sistema particular. Quisiéramos alcanzar ese tipo de prestaciones y lo podemos hacer y por aquí puede estar el camino y no es el único. ¿Vale? Vamos a una parte de aplicación. Este es el rejuvenecimiento. Más adelantito. Ahí. Primero presento gráficas. Está un péndulo por ahí. Creo que, bueno, no son ustedes los que los presentaron, pero creo que sí hubo una parte alguna vez de que se los llevaron a mostrar a estudiantes de física, si no me equivoco. Creo que ustedes no.
Entonces, está un péndulo de fruta. Ese péndulo tiene ciertas características no lineales de que tiene 2 grados de libertad, pero solamente tiene un actuador. Es decir, que para mover al péndulo tengo que controlar adecuadamente al brazo que lo mueve. El péndulo está atado a ese brazo, pero en esa unión no hay actuador. Eso se mueve arbitrariamente. Hay restricciones de movimiento. Para poder aplicar la estrategia de control hay que considerar que los motores tienen ciertas saturaciones. Si rebasamos los umbrales, estamos operando en una región que simplemente no nos garantiza que vamos a estimular al péndulo con el ángulo apropiado para ponerlo a operar en alguna situación específica. En este caso de este sistema, hay, es un ejemplo típico para hacer control, donde se va a controlar al sistema en un punto de equilibrio inestable. Es decir, si controlamos las cosas en una forma que ya sabemos que va a pasar sin hacer nada, dejando que el sistema haga las cosas por sí mismo, pues todos lograríamos. Pero pensemos lo que nos pasó. Nosotros somos como un péndulo. Ese péndulo que somos nosotros, al inicio nos costaba hasta caminar. Nos caemos cuando estamos chiquitos, ¿no? Vamos configurando el sistema, vamos sintonizando de manera adecuada esos parámetros del control que influye en nuestro equilibrio, y entonces aprendemos a caminar. Al momento de caminar nos estamos cayendo y compensamos de manera elegante, sin saber cómo, y estamos garantizando que tenemos el control de esas situaciones que son puntos de operación o equilibrios de naturaleza inestable. Entonces, pues eso es lo que vamos a ilustrar con ese péndulo. Es un sistema mecánico. En su momento costó un poquito porque físicamente tiene restricciones del sistema. Aquí hay varios datos asociados a las variables de interés, aplicando ciertas metodologías. Unas metodologías nos indican, ten cuidado si vas a estimular a esos actuadores con toda esa señal. Allí en el fondo se ve como gris, es una señal de alta frecuencia. No estimules así al actuador, lo vas a dañar. Y eso ocurría, no lo dañamos pues, pero si lo implementásemos iba a tener mucha vibración, y esa vibración se iba a traducir en un desgaste, a un incremento en temperatura en los motores, y habría que estarlo apagando, se tenía que estar ahí. Luego, suavizamos, pero había restricciones de movimiento, y esas restricciones de movimiento nos imponen en operar el sistema en ciertas condiciones, cercano al punto de equilibrio de interés. Pero hay otras estrategias que nos permiten también levantarlo. Aquí nada más vamos a ilustrar que ya estamos en el punto de equilibrio inestable. Ahí lo vamos a mantener. Vamos a aplicar la metodología, esta metodología de robustecimiento. Vamos a inducir perturbaciones físicas y artificiales, y vamos a notar que el sistema va a cumplir lo que le pedimos, ¿sale? Y es un sistema que si lo pusiéramos a trabajar allí, no lo lograría solo porque es inestable, ¿sale? Entonces los retos en el sentido de control, el ejemplo que les dije, de un sistema, yo no sé patinar, les decía, ¿no? Hay muchos sistemas que son auxiliares para que se opere, para que sea uno funcional en diferentes ámbitos. Y esos ámbitos que están presentes actualmente, debemos darle importancia, porque previamente o normalmente en la industria, por eso son estos rangos de satisfacción asociados a las variables que deben estar en un determinado rango operativo para tener ciertas calidades específicas, son tolerables. Pero hay sistemas, les decía, más complejos, más delicados, dedicados, donde tenemos que cumplir ciertas condiciones, donde las incertidumbres, las perturbaciones no provoquen desviaciones de comportamientos. Debemos ser más precisos, más exactos. Y eso lo logramos con diferentes metodologías. Esta que se presenta es una de ellas, ¿no? Entonces, y esto está más reciente, más ligado, porque queremos nosotros como humanos ser parte de los sistemas. Tenemos que considerarnos como parte de los sistemas porque tenemos que interactuar. Y estas tareas que hacemos en esos entornos cada vez son más demandantes, siempre y cuando seamos conscientes de ello.
luego no somos tan conscientes. ¿Por qué más demandantes? Veamos un escenario. ¿Cómo nos comportamos? Antes de pasar al ejemplo. Bueno, de visualizar el ejemplo. Como estamos tan acostumbrados a nuestra forma de hacer las cosas y tenemos un montón de recursos tecnológicos a disposición, en un inicio le dijeron no dispositivos, pero luego andamos con los dispositivos aquí mismo. Y andamos así, que ni nos fijamos que está por aquí alrededor. Pensemos que estamos en esa situación, pero en vehículos, ¿no? Y si estamos en esa situación en vehículos, ¿qué va a pasar? Nosotros estamos inmersos allí y cualquier despiste, accidente. Si vemos la realidad actual, donde sí debemos estar conscientes como conductores, ¿verdad? A veces somos inconscientes y seguimos manejando, pero debemos estar conscientes. Esos sistemas tienen sistemas de asistencia a la conducción. Y otra vez les decía, lo que está de moda, que se busca la autonomía, ¿no? Se busca que las cosas funcionen y yo simplemente estoy ahí como un usuario final. Bueno, para que ese escenario de veras llegue a la realidad y en diferentes escenarios, en diferentes condiciones, y Pachuca, Hidalgo, México, continente, etcétera, planeta, todo lo demás, para hacer eso, el conocimiento de ese entorno, a lo mejor antes era necesario sí o sí, pero si ya queremos dejar de depender de todas esas mediciones, pues hay que infundir a los sistemas con todas las tecnologías que están a disposición, pero de forma apropiada. Entonces, por eso es importante, ¿no?, saber en qué situación estamos para pues no caer en estos otros ejemplos que tal vez, y se los digo a propósito para que sea en el sentido de que presten atención a esas situaciones. Bueno, entonces viene el ejemplo en un video. Por ahí el video pues está ilustrado de forma apropiada, donde se ve la imagen del péndulo, se ve una interfaz. Gracias, Emanuel. Ahí está Emanuel, que nos ayudó en eso. Y bueno, ya espero que salga la publicación este año, el siguiente, a más tardar. Y entonces utilizamos algoritmos de control saturados, continuos, donde lo que ocurrió fue que se pone a trabajar el péndulo. O sea, ahí tenemos el brazo, es el que está aquí así, una barrita, ahí está un motor, y luego aquí este otro, ese no tiene motor, ahí simplemente está actuado. Ahí tenemos un pequeño offset mecánico que nos permite librar la estructura, está montado sobre una tarjeta, y esa tarjeta utiliza LabVIEW. Ese LabVIEW nos permite hacer una interfaz de control y otra de los elementos virtuales. Ahí se está mostrando lo que vería el operario del sistema, y pues se utilizan algunas técnicas de control. Ahí se dice, como el control nominal es un controlador MPC, ese controlador se sintoniza, se le ponen parámetros y se hace que el péndulo se encuentre en la posición vertical. Se sostiene, se le introducen perturbaciones, ahí lo están haciendo, están cambiando masa, lo están empujando, también no le dan más fuerte porque igual se cae, ¿no? Todo está restringido en ciertas condiciones de operación, pero sí le puede dar más, no se atrevía, pero le puede dar más todavía. Ahí se observan las mediciones, ahí ya deja de aplicar el control por modos deslizantes integrales, saturados, continuos, lo deja de aplicar. ¿Y qué ocurre? Que simplemente el objetivo de control ya no resulta, ¿no? Entonces, todo esto y los otros escenarios que son más complicados o más de interés, ¿no?, pues se debe de pensar cómo construir el sistema primero, ¿no? Cómo hacer posible que podamos atacar diferentes problemas. Entonces, pues ¿qué más queda? Pues que se acerquen, que estén invitados al conocimiento, no necesariamente a este conocimiento, en general al conocimiento. Muchas gracias. Ok, nos quedan 7 minutitos. Entonces,